Vivimos días con más preguntas que respuestas. ¿Cuándo se levantará este confinamiento? ¿Se conseguirá una vacuna para este virus? ¿Será la apropiada? ¿Todos accederemos a ella? ¿Qué va a pasar finalmente con los estudios, con el trabajo? Y así, preguntas y más preguntas. El futuro inmediato se torna oscuro y eso genera incertidumbre, desconfianza y miedo. Al mundo le ha tocado comprobar que no todo estaba bajo control, como se decía. Por el contrario, hoy parece que todo se escapó de las manos. Así está el mundo, hermanos, en el que nos tocó a nosotros vivir. Pero recordemos que nosotros no vivimos en un mundo totalmente autónomo. Este mundo tiene creador. Y aunque está en este caos producto de tanta desobediencia, maldad e injusticia, Dios, creador y redentor, sigue vivo. Y Él sigue teniendo propósitos para su creación. Y su palabra sigue vigente. Nosotros sabemos que la condición del mundo actual es triste y no es la que Dios espera. Pero nosotros necesitamos asumir lo que estamos viviendo desde la fe en el Señor. Desde la confianza en el Señor y en su palabra. Hoy quisiera proponerles que experimentemos la fidelidad de Dios en este tiempo. Experimentemos la fidelidad de Dios en este tiempo. ¿Tiene sentido eso? ¿Es posible? ¿De qué manera se puede experimentar la fidelidad del Señor? Con este mensaje quisiera no solo mostrarle que sí tiene sentido y que es posible, sino que es lo mejor, es lo conveniente, es lo que la Biblia nos indica. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Permítanme leer el Salmo 117. Y lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. El pasaje dice: naciones todas, pueblos todos, alaben a Dios porque Él es un Dios fiel y nunca deja de amarnos. Alabemos siempre a nuestro Dios. Me propongo entonces compartirles 3 principios para comprender y responder a la fidelidad del Señor en medio de este tiempo incierto. Experimentemos la fidelidad de Dios en tiempos inciertos. Así se llama el sermón. Y quiero que veamos 3 principios, 3 verdades. Para que usted las recuerde, comienzan con C. Y la primera C que encuentro en este pasaje tiene que ver con la C del carácter de Dios. La fidelidad de Dios reposa en su carácter. La fidelidad de Dios se basa en su carácter. De los 150 poemas del Salterio bíblico o salmos, este es el más corto. Y sin embargo, este salmo contiene verdades profundas y contundentes. Lo primero que yo observo es que nos habla del carácter de Dios. En apenas 2 versos, 3 veces aparece la palabra o la alusión a Dios. El Salmo 117 es una doxología, es decir, una fórmula de alabanza. Es una declaración de reconocimiento de la dignidad de Dios, del carácter de Dios, de la naturaleza divina. Observe lo que dice. Alaben a Dios porque Él es un Dios fiel y nunca deja de amarnos. Fidelidad es esa cualidad que hace de las personas dignas de confianza. Fiel es digno de confianza. Una cualidad que se aplica a Dios
y que se aplica también a los seres humanos. Incluso hay quienes dicen del perro que es el amigo más leal, más confiable y más fiel que puede tener una persona. Y uno se tiene que preguntar en este momento, ¿qué hace de la fidelidad del Señor algo diferente? ¿Cuál es la diferencia entre la fidelidad de Dios y cualquier otra fidelidad? Bueno, primero que Él es Dios. Por eso Él es fiel de una manera única, de una manera especial, de una manera singular. La fidelidad entre los seres humanos puede romperse, puede cambiar, puede variar. Usted puede tener una buena amiga, un buen amigo, un novio, un esposo, un conocido, lo que fuere, y entablar ahí una relación de afecto, de amistad, de amor, de cariño, pero si se rompe una condición, esa fidelidad puede dejar de ser. Santiago nos recuerda que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no es un Dios cambiadizo. Dios es un Dios fiel, constante. Él no cambia. Todo lo demás cambia. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasan, pero Dios permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él es un Dios constante, inmutable, eterno. El carácter de Dios, por cierto, según el Salmo, tiene que ver con su amor. Fidelidad y amor en Dios están relacionados. De tal manera que su amor es fiel, pero que su fidelidad es amorosa. El carácter de Dios es amarnos, esa es su esencia, esa es su naturaleza, ese es su distintivo, esa es su sustancia. Por eso el apóstol Juan dice que Dios es amor. No es tan solo que Él tenga amor para darnos y nos da. Lo que enseña la Biblia es que Él es amor, en su naturaleza es amar. Y Él no puede ir en contradicción con su ser. Su esencia es amarnos. Por eso dice, con amor eterno, con lazos de amor te atraje a mí. Eso nunca cambiará. Y no hay nada en esta vida que cambie esa naturaleza de Dios. Por eso el mismo Juan dice en otra parte, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Y por qué nos amó primero? Porque su amor siempre toma la iniciativa, siempre toma la delantera. El amor de Dios siempre corre más rápido que cualquier otra acción que nosotros podamos hacer. ¿Por qué nos amó primero? Porque es lo que sale de Él, porque eso es lo que Él es. La fidelidad de Dios de la que estamos hablando y a la que le estoy invitando a usted celebrar, experimentar y vivir en este tiempo de incertidumbre, brota del carácter amante de Dios. Segunda C, es la C de la constancia. Porque la fidelidad de Dios no depende de las circunstancias. La fidelidad de Dios no depende de mis yerros. La fidelidad de Dios no depende de lo que yo pueda tener, saber y hacer. La fidelidad de Dios se mantiene constante. El salmista dice, nunca deja de amarnos. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es eterno. Porque su amar es un amor distinto. El Dios eterno manifiesta su amor y fidelidad en medio de nuestras realidades cambiantes, de nuestras limitaciones, de nuestras situaciones temporales. Es impresionante saber cómo un Dios eterno, que no necesitaba de nada ni de nadie, que no creó por coerción, a Él nadie le obligó a crear, ni a sustentarnos, ni a morir por nosotros en la cruz. Todo lo hizo por iniciativa y siendo poderoso, siendo santo, perfecto en amor, en poder y en majestad, decidiera mostrarnos su amor fiel a nosotros
tan plagados de miseria, tan finitos y limitados. El mundo no ha conocido momento en el que ese Dios amoroso y fiel haya dejado de mostrar su gracia y su bondad. Sobre justos e injustos Dios hace que el sol salga. Sobre justos e injustos Dios hace que la lluvia caiga sobre la tierra y nos dé frutos y toda clase de bien. Con pandemia o sin pandemia, Él nos ama. Él permanece fiel. Un Dios que ha sido refugio de su pueblo de generación en generación. Ese es el Dios del que hablamos. Es el Dios que nos revela la Biblia en Jesucristo. ¿Quién nos podrá separar de ese amor del Señor? Pablo en Romanos 8 dice, nada nos puede separar del amor de Dios. Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni pestilencia, ni espada, ni lo alto, ni lo profundo, ni futuro, ni presente, ni ángeles, ni principado, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor del Señor. Cualquier circunstancia está metida de alguna manera en esa lista. Porque lo que realmente existe son dos entidades, son dos realidades, que en este caso es una persona, Dios, y todo lo demás aparte de Él fue creado. Y nada creado nos puede separar de ese Dios, de su amor. Un amor constante, un amor permanente, un amor que acompaña en las circunstancias de la vida. Cuando los que han depositado su fe en Él han pasado por tribulaciones, por angustias, por adversidades, estos han recordado lo que dice el profeta: cuando pases por las aguas no te anegarás, y si por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No importa las circunstancias, hermano, Dios permanece fiel. Impresiona por eso cuando uno lee en la Biblia que dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y esto no es una licencia a nuestra infidelidad. Esto es una exaltación a su fidelidad, que es tan grande y maravillosa que más bien nos convoca a un compromiso de humildad, de santidad, de gratitud hacia Él. La fidelidad de Dios, o en Dios, es sinónimo de amor constante, invariable, permanente, firme. Es el amor del pacto. Es el amor que lleva a Dios a cumplir todas sus promesas. La fidelidad de ese Dios amante es lo que permite que ninguna de sus promesas caiga por tierra. Por eso es que en la Biblia usted ve a profetas y a hombres y a mujeres del Señor apelando al amor del pacto, a ese Gesed, como se dice en hebreo, se escribe en hebreo, que se traduce compasión, misericordia, que es el amor constante, el amor firme, el que no se quiebra, el que no se parte, el que no se corroe. Por eso ellos apelaban a ese amor diciendo: Señor, yo sé que tú eres fiel al pacto por el gran amor que nos tiene, y por eso te pedimos, por eso te rogamos, por eso nos acercamos a ti, por eso te suplicamos. Fíjense cómo apelaban al amor del pacto, al Gesed de Dios, a la compasión, a la misericordia, al amor constante en cada una de las circunstancias individuales, en las circunstancias de la familia, en las circunstancias de la nación, como la que estamos nosotros viviendo hoy en Venezuela y en el mundo. Porque la fidelidad del Señor, que es permanente, no es como la fidelidad de los poderosos de este tiempo, que es cambiadiza e interesada. Entonces aquí, en esto de la constancia de la fidelidad del Señor, vemos al menos tres cosas: que el mundo cambia, vienen circunstancias buenas y malas, todo muda, todo cambia. Lo segundo es que la gente cambia, hoy están, mañana no están. Y en tercer lugar es que incluso nosotros mismos en algunos momentos llegamos a ser infieles hacia Dios, hacia otros. Pero lo maravilloso está aquí, que Dios permanece fiel. Su fidelidad es constante. Sé que todos estamos pasando momentos difíciles. En San Antonio estamos pasando momentos difíciles en el país y en el mundo. Y no sé en detalle lo que cada quien está pasando particularmente. Pero a todos quiero recordarles eso. La fidelidad de Dios es constante. Dios permanece fiel. Dios es fiel.
Oh, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, nunca acaban. Grande, Señor, es tu fidelidad. Por esa misericordia tuya, Señor, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, se renuevan cada mañana. Y aquí llegamos entonces a la tercera C, que es la C de la convocatoria. Hemos visto hasta ahora que la fidelidad de Dios brota del carácter de Dios mismo. Hemos visto hasta ahora que la fidelidad de Dios es constante y finalmente la fidelidad de Dios nos convoca. Y esta es la parte práctica del mensaje, porque la fidelidad de Dios no es solo un rasgo de la perfección divina, no solo es un tema teológico para uno aprender, explicar y eso. Es algo para vivir, es una verdad para vivir, es una realidad para vivir. La fidelidad de Dios no solo es para comprenderse, es para vivirse en el día a día. Y le voy a dejar algunas maneras prácticas en que usted puede experimentar la fidelidad del Señor. Haga una lista de los textos que hablan de la fidelidad de Dios. Haga una lista o váyase a las promesas de Dios. En segundo lugar, dedique tiempo a cantar y a orar la fidelidad del Señor. Busque himnos que exalten esa fidelidad de Dios. Cantos que exalten esa fidelidad del Señor. Ore, reconociendo y agradeciendo a Dios por su fidelidad. Hágalo individualmente. Hágalo en familia. Envíele un texto a otro cristiano, a una hermana en la fe. Una nota de voz breve, donde usted le cuenta una experiencia o un caso en el cual Dios ha sido fiel, de salud, de provisión, de compañía, lo que sea, en su vida, en su familia, en su iglesia, en nuestra iglesia. Otra idea que le tengo, envíe igual un texto o una nota de voz a algún vecino, algún familiar, algún conocido, y hágale saber que en este tiempo usted ha descansado en la fidelidad del Señor a pesar de la dificultad, y que usted está orando por ellos y ellas para que también descansen en la fidelidad del Señor, para que también reposen en las promesas del Señor, para que también alaben al Señor y se recreen en la fidelidad de Dios en un mundo de tanta infidelidad y de tanta miseria, dolor, injusticia, necesidad. Mire lo que dice el texto. Naciones todas, pueblos todos, alaben a Dios. Si es una invitación a la alabanza al pueblo de Dios, pero también es un desafío misionero. Y una manera de experimentar la fidelidad del Señor es proclamando a ese Señor a las naciones. Aquí hay una invitación misionera. A que otros conozcan al Dios fiel. A que otros conozcan la fidelidad de ese Dios en Jesús. Que lo conozcan personalmente. Que lo alaben, que lo honren, que le crean, que lo sigan, que lo sirvan, que lo vivan. Y déjeme terminar con dos maneras prácticas de experimentar esta fidelidad, porque a eso estamos siendo convocados por el salmista. La fidelidad del Señor implica que seamos discípulos fieles. Que Dios pueda decir de nosotros: miren mi hijo amado, mi hija amada, me complazco en su seguimiento, mira cómo confía en mí. Me cree, me sigue, me obedece. Y luego también la fidelidad del Señor no solo es una respuesta hacia Él, sino que nosotros también tenemos que ser fieles hacia otros. Fieles esposos, fieles esposas, fieles hijos, dignos de confianza como amigos, como hermanos, de ser sinceros, de poder escuchar con respeto, de poder guardar confidencias, infidencias, de poder acompañar, de ser gente confiable.
honrados, íntegros para acompañar a la gente, escuchando, acompañando, caminando en las situaciones de la vida. Experimentar la fidelidad de Dios también es una vida fiel hacia otras personas. Así que cuando nosotros miramos a nuestro alrededor en estos días, sentimos desconfianza, sentimos miedo, sentimos una gran incertidumbre, pero si miramos a Dios en Cristo, al Dios que se nos reveló en Cristo, que vino a caminar con nosotros, que cargó nuestros pecados, que vino a declararnos justos ante Dios, a reconciliarnos con el Padre, entonces nosotros tenemos que responder con confianza, porque este Dios que se nos ha revelado en Cristo es un Dios fiel. Le ayudaré a recordar las 3 ideas principales de este mensaje. La primera C tiene que ver con el carácter de Dios, porque el fundamento de su fidelidad es su carácter. La segunda C con la constancia, porque esta fidelidad no depende ni de la circunstancia, ni de nosotros, ni de lo que tenemos o nos hace falta. Es una fidelidad que se mantiene. Y finalmente la convocatoria de la fidelidad de Dios. Nos convoca la alabanza, nos convoca la oración, nos convoca el testimonio, nos convoca el servicio, nos convoca la integridad, nos convoca la fidelidad en nuestras relaciones. Que Dios pueda decir, como hijo de un Dios fiel, este es mi fiel hijo. ¿Estaremos listos entonces para responder a una palabra como esta? Para vivir la fidelidad del Señor en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida de iglesia. Con templo circunstancialmente cerrado, pero seguimos siendo iglesia. Que sigamos siendo creyentes fieles. Pandemia no es excusa para la infidelidad en ningún sentido. Que podamos vivir la fidelidad también como miembros de una sociedad, que la gente pueda ver en nosotros motivos para glorificar a Dios, para acercarse a Dios. Que la gracia del Señor, amados hermanos, nos cobije, nos sustente, que esa fidelidad y que ese amor grande de Él, que son eternos y que vivimos en el ahora y hasta la eternidad viviremos, nos animen en este tiempo para seguir diciendo, como dice el salmista, que voy a leer para terminar: naciones todas, pueblos todos, alaben a Dios, porque Él es un Dios fiel, nunca deja de amarnos. Alabemos siempre a nuestro Dios. Alabemos siempre a nuestro Dios. Dios les bendiga.